Hola, muy buenos días, doctor David Barkin. ¿Nos escucha? Sí, pero el día empezó hace muchas horas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias porque vamos a discutir este tema que nos parece muy importante y a lo mejor contextualizar primero a la audiencia qué es el G7, ¿no? ¿Cómo surge? ¿En qué contexto surge? Y pues son estos países llamados los más desarrollados, y los ponemos así entre comillas, y ayer decíamos pues el concepto de primermundistas, que todavía lo hemos estado viendo en algunas redacciones en torno a la reunión que se está dando ahorita en Canadá. Y lo otro, querido doctor, que nos interesa mucho también discutir es el papel, la presencia de México en el G7, y pues que estábamos comentando la presencia de la presidenta y de toda esta comitiva económica, en específico de Marcelo Ebrard, y también pues del secretario de Hacienda, y la presentación en específico el día de ayer a este Consejo Empresarial de Canadá del Plan México. ¿Qué decir sobre esto, querido doctor David Barkin? Doctor David, antes de su intervención también le pediría si puede limpiar otra vez está un poco empañado el LED de su cámara y lo vemos un poquito borroso. Y la vez pasada se arregló mucho con la limpieza. Ah, ahí está, eso es todo. Ahora sí, doctor David Barkin, adelante. ¿Qué decir? Bueno, ustedes ya presentaron los nombres de ahora del G6, ah, y los comentarios que Ernesto acaban de hacer de su caracterización de las personalidades que están allá, pues hablan cántaras cántaros del grupo. Pero lo que sí llama mucho la atención es la extraordinaria recepción positiva de la presidenta de nuestro país por todos los demás líderes del G6 y algunos de los otros visitantes que han hecho comentarios personales al respecto. Ella ha ganado un lugar ah, muy, muy elogioso en el foro internacional por su capacidad de entablar conversaciones sin cortar el diálogo con Trump y sin ah, y lograr que no se aplican el peor de las amenazas, que en fin de cuentas Trump está repensando, por no decir más, como dice la apelación norteamericana, taco, pero eso lo dejamos al lado, ya lo hemos discutido en programas pasados. Ah, ¿qué está en la mesa en este momento? Yo creo que el tema número uno que lleva que la comitiva está ya en Manitoba, yo creo que tiene que ver con la renegociación del tratado, Uh -huh. del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio renombrado. Y yo creo que este tiene de gran preocupación, no solamente para nosotros como mexicanos, sino lo tiene también en todos los demás países asistentes, porque va a marcar un paso hacia la identificación de los grados de libertad que tienen otros países para negociar o reafirmar sus relaciones con Estados Unidos. La
La comitiva es una comitiva tanto oficial como del sector privado, del sector empresarial más transnacionalizado de nuestro país. Y está en juego el modelo de desarrollo de nuestro país. Este, realmente, considerando todo lo que está pasando en el mundo, a lo mejor pinta pequeño, pero para nosotros la discusión de cuáles son usando la expresión de economistas, los grados de libertad, cuál es el lugar de maniobra que tiene nuestro país frente a los demás países, frente a la posibilidad de canalizar las inversiones, canalizar el programa de gobierno hacia un bienestar nacional. Eso está en juego en esta reunión. Está en juego el equilibrio que este gobierno va a poder imponer entre el sector externo y la economía nacional. Y no es poca cosa. Como lo hemos dicho, ah, el, el plan, el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, es un plan con muchas contradicciones, pero sobre todo ahora con la reafirmación de la importancia del sector agrícola, con la reafirmación del apoyo a los sectores obreros, con sus limitadas, con sus limitantes, sus frenos limitantes, ah, implica que en este momento está en tela de juicio la capacidad del gobierno de avanzar en la manera que planteó a principios de este año. Gracias, gracias, David. Yo me detengo también en la salida, en la retirada de Donald Trump. ¿Qué implica para la cumbre de los siete? ¿Qué implica para el gobierno de México? Pues dicen, claro, la derecha luego decía, no, y la dejó plantada y bla, bla, bla. Bueno, pues dejó plantados a siete presidentes o ministros con los que se iba a reunir. Pero haciendo un lado esa parte, de pronto también no se abre también otra posibilidad de que la ausencia de Donald Trump pueda, más que perjudicar, hasta beneficiar o ayudar de alguna manera. ¿Cómo estaría leyendo también esta parte, David? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno es sumamente preocupante, que es que se está avisorando la, la posibilidad que Estados Unidos entra en este conflicto, entra de una manera directa. Y si lo hace, las relaciones México-Estados Unidos van a ser ah, realmente de segunda plano. La posibilidad de una conversación mucho más fluida con los otros seis, ah, ¿cómo diríamos? Potencias económicas, ah, este, es, está procediendo ya, ya los reportajes de Canadá indican claramente que las discusiones son más fluidas y, es decir, menos acartonados y menos con declaraciones vacías y un trabajo mucho más concertado de avances concretos sobre relaciones económicas internacionales. La discusión de del Tratado de Libre Comercio de México con Europa está avanzando, no, ya firmada
está avanzando en un términos de implementación y que yo sospecho que el sector privado en este sentido está aprovechando esto para profundizar en las relaciones, que es también el deseo de la presidenta. Pero la real pregunta para mí de la ausencia de Donald Trump es, ¿habrá mayor entendimiento, mayor conocimiento y mayor apoyo para la posición de México, de su soberanía y de sus esfuerzos de construir elementos internos para fortalecer la economía y ampliar, profundizar el bienestar de los mexicanos? Yo creo que este es el elemento que ojalá que las conversaciones de hoy, ausente Donald Trump, pueden proceder con mucho mayor ah, conocimiento y sutileza. Gracias, doctor Barkin. Entonces, esto último que usted está diciendo que tendría, si hubiera un resultado favorable, tendría que reflejarse sobre el bienestar de los mexicanos. ¿Es así? ¿Es esto último que está diciendo? Y bueno, y eso, bueno, ahorita ya nos dirá, doctor Barkin, y esto, ¿cómo lo tejemos con esto que estábamos comentando hace un momento? Celebramos muchísimas cuestiones de los planteamientos que ha estado haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, los compartimos y vemos la prudencia que está teniendo pues con la política exterior y que bueno también que ha acudido a esta cumbre o a sí, a esta cumbre del G7, pero algo que nos preocupa también, doctor Barkin, y que también pues tenemos que comentarlo, es este tema de los minerales y que no nos parece menor. Primero, el borrador que ya empieza a circular, que se hizo antes de que iniciara el evento, incluye como elementos fundamentales los minerales críticos. Y bueno, sabemos también que una parte de esos minerales críticos, pues Estados Unidos y Canadá los ha adquirido, y ponemos así, adquirido, ¿no? De México y de otros lugares de América Latina, pero ahorita en específico México, que es el invitado especial, pues qué papel está jugando en torno a seguir. No sé si esa sea la palabra, doctor Barkin, a lo mejor estoy siendo muy aguafiestas y como nos ha dolido mucho y hemos padecido la situación de la minería acá en nuestro país, pues que se ofrezca al territorio y que se diga, pues vengan la inversión extranjera directa y sobre todo con los canadienses que tenemos una historia brutal de asesinatos, además decíamos, ¿no? A los opositores a la minería. Eso nos preocupa mucho. Y pues, insisto, es de celebrarse que esté allá la presidenta, siendo y teniendo esta prudencia que hemos visto, pero también preocupa la presencia ya pues, de otros gobernantes mexicanos, pues que hemos visto que están más cercanos con el sector empresarial y no les interesan las economías de abajo, no les interesan si los territorios son dañados, querido doctor David Barkin. Sobre esto, ¿qué reflexionar? Bueno, yo comparto desgraciadamente 100% la preocupación que está ah, suavemente presentado en tu comentario. En este comentario, yo creo que Carney tampoco tiene mucha sensibilidad hacia la problemática y independientemente de la delegación oficial, la delegación mexicana oficial que esté allá, a mí me preocuparía muchísimo más las caras, las posiciones de los hombres de negocios que están acompañando a la delegación oficial. Y me preocupa muchísimo porque parece, y yo creo que tú tienes toda la razón, pero yo creo que hay que entender que el costo a la nación
tiene que empezar a medirse no solamente en términos de los mezquinos recursos, los mezquinos ingresos públicos que representa este sector, sino en la extraordinaria insensibilidad de los sectores involucrados hacia su aportación al bienestar nacional. Y yo creo que sería apropiado nosotros en la UAM, en la UNAM, aún en el CIDE, han expresado una gran simpatía por la posición implícita en el comentario que acabas de hacer. Y yo creo que hay que, en este momento, es un momento crucial porque es una pregunta muy, muy importante. México no está ofreciendo las tierras raras que son tan necesarias, dicen ellos, para la guerra y para la inteligencia artificial y estos centros gigantescos de inteligencia artificial, sino mayormente los minerales aquí son minerales de enriquecimiento corporativo, enriquecimiento individual. Y yo creo que es un momento muy, muy importante. Estoy alejándome del G7, pero es un momento muy crucial para juntarnos con las voces como el secretario de Agricultura que presentó su acuerdo sobre la tortilla la semana pasada, de buscar otros elementos que concentran en el bienestar de los mexicanos y cuestionar el volte-face, ¿cómo es? ah, la decisión de darle la espalda a la posición de AMLO respecto a la minería. Y yo creo que en este momento es necesario tiempo de darle realce a esto y sobre todo que yo entiendo que es un tema ausente de la mesa oficial de G7, considerando que no es fundamental. Yo creo que hay que aprovechar eso para decir que la minería tampoco hace una gran aportación al bienestar o a la economía del país en su totalidad, salvo a la riqueza de unos cuantos mexicanos y sobre todo extranjeros. Gracias, doctor David Barkin. Pues es todo un tema ahí, esta parte de lo que va a negociar la presidenta de México con el sector empresarial canadiense, que anunció precisamente que tenía este encuentro ayer a las 6 de la tarde, hora del tiempo de Canadá. Tuvieron esta reunión y que pueda haber además una transparencia en ese sentido. Y ahí también, doctor David Barkin, pues entra el papel que tendrían que tener la Secretaría del Medio Ambiente, por poner solo un ejemplo, porque nos preocupa muchísimo. Lo hemos estado hablando cuando se anunció y se formalizó esta reunión que tendría muy importante con el sector empresarial la presidenta Claudia Sheinbaum. Viendo el escenario con la presencia de Donald Trump y luego el retiro de Donald Trump y con este grupo de los 7, eh, ¿cuál es su impresión ahí, doctor David Barkin, con respecto también de qué tanto puede negociar o no la presidenta de México con estos poderosos sectores empresariales, con este poderoso grupo de los 7,
que lo vemos que está completamente metido a los intereses del gobierno de los Estados Unidos y del gran capital en sus distintos países. Se antoja también una misión bastante complicada para la presidenta Claudia Sheinbaum en el caso de que tuviera un proyecto que beneficie más a las poblaciones que a las grandes corporaciones, doctor David Barkin. Wow. Yo creo que, pues yo supongo que en unas cuantas horas tendremos por lo menos la declaración oficial de la reunión de anoche, ah, pero ah, yo, como dije, como sugerí en mi comentario anterior, yo creo que lo que está en la mesa es un reto al sector social mexicano y, y al sector ambiental mexicano de levantar la voz y cuestionar en un debate nacional ah, los asuntos que ustedes están machacando, por así decirlo, constantemente en Rompeviento. El programa de minería es un programa ah, muy, muy importante por un grupo muy minoritario de canadienses. Y hay grupos sociales muy importantes en Canadá que también están presionando a Carney directamente en el Parlamento para preguntar sobre el impacto que Canadá está teniendo en el resto del mundo, pero sobre todo están levantando la voz, acusando el país, preocupándose por etiquetar al país como imperialista. Los canadienses tienen una visión mucho más localista y de levantar la voz acusándolo de ser imperial, aparentemente está teniendo cierto impacto en el debate nacional en nuestros socios del norte. Entonces, no es que lo tenemos que hacer solo, lo tenemos que buscar aliados para entender cómo enfrentar el problema. Y en este momento, cuando se está hablando de la renegociación del Tratado del TEMEC, yo creo que también va a ser extraordinariamente importante no aceptar la cláusula de arbitración, de árbitro internacional asentado en el Banco Mundial, que durante los últimos 30 años ha tenido un equilibrio demasiado pesado hacia la inversión extranjera directa y poco a los intereses ni sociales ni ambientales de los demás países. México es uno de los muchos países donde este panel de arbitraje ha sido extraordinariamente leonino. Sí, sí, muchísimas gracias, querido doctor David Barkin. Pues le agradecemos muchísimo que pudimos empezar el análisis de este G7. Vamos a seguir con el análisis hacia toda la semana, una vez que tengamos ya los documentos oficiales, el comunicado oficial de la reunión del día de ayer y también pues el acuerdo al que se llegue en este contexto que estamos viviendo de esta situación de genocidio
a Gaza, pero también ahora agregándole el tema de Irán. Y también no hemos hablado nada o ya no nos dio tiempo de hablar nada de la situación de discusión también que se ha dado en torno al G7 del caso de China, ¿no? Y que ahí entra en específico, pues también el control de los recursos naturales que está teniendo este país. Pero le agradecemos mucho, doctor David Barkin, con qué se despide de este tema del G7 y bueno, sobre todo, pues, ¿cuál sería su reflexión final todavía teniendo, pues, en espera de los resultados de esta cumbre? Bueno, en espera de los resultados cupulares, yo quisiera volver a mencionar que nosotros tendríamos que conocer mucho más a fondo a los intereses, las capacidades de los grupos populares, los grupos sociales, tanto en Canadá como en Estados Unidos, para hacer causa común. Eso se está viendo muy claramente con las movilizaciones de sábado en Estados Unidos en cosa migratorio, pero nos están buscando para hacer causa común con asuntos económicos también. Y como mencioné, en Canadá también hay mucho campo para hacer causa común cuando estamos discutiendo cómo influir en la política venidera de nuestro país. Doctor David Barkin, le mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David Barkin, y nos vemos la próxima semana. Muy bien.